Silvia Leal, experta internacional en tecnología, asesora de la OCDE. En el fondo mi trabajo consiste en que controlo la tecnología, sobre todo lo que son las experiencias inmersivas y la inteligencia artificial. Desde una perspectiva sociológica, ¿cómo definirías la inteligencia artificial y su influencia en las interacciones sociales y culturales? Antes se analizaban con herramientas relativamente sencillas, pero empieza a haber más datos, evoluciona la tecnología y entra lo que llaman el Big Data, que coge los datos y es capaz de hacerle preguntas y sacar respuestas. Pero eso también ha evolucionado, de manera que llegamos a la inteligencia artificial, que se diferencia del Big Data en que no solamente es capaz de hacer preguntas, sino que aprende con el entorno y las interacciones. Entonces, ¿cómo defino la inteligencia artificial? Como esa herramienta que analiza los datos, pero que además es capaz de ir aprendiendo y de tomar incluso posibles decisiones o hacer predicciones. Predicciones que no tienen que ver con lo que tú preguntas, sino que van mucho más allá. Y la influencia que tiene todo esto en la comunicación o en las relaciones es brutal, porque en un momento dado, si tú vas a comunicar un mensaje, por ejemplo, tú puedes escribir un texto y esta herramienta sería capaz de adaptarlo a cada una de las audiencias o hiperpersonalizarlo, y en las relaciones personales, pues en un momento dado sería capaz de encontrar tu media naranja y acertar. ¿Cuáles son los principales desafíos y limitaciones sociales que enfrenta la inteligencia artificial en la actualidad? En Occidente, entonces, tenemos miedo al cambio, a lo desconocido, bueno, pues tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Y llega esta tecnología que ha sido objeto de tantas obras de ciencia ficción y claro, a todos nos entran los miedos, ¿no? Entonces, ¿nos van a quitar el empleo? ¿Vamos a acabar todos como Theodore, el personaje de G? Bueno, cosas absolutamente terroríficas. Entonces entran los miedos que lo frenan, sin darse cuenta de que es la herramienta que nos trae productividad y que puede permitirnos tener mayor calidad de vida, generar empleo, porque de hecho nos avisaban de que con la llegada de la inteligencia artificial se destruirían 75 millones de puestos de trabajo, pero se generarían 133 millones de puestos de trabajo nuevos. Que lo que pasa es que eso no vende lo negativo, ¿no? Entonces el gran reto que tiene la IA es ese miedo. Y si lo tienes que enfocar en aspectos éticos y sociales, ¿cuál describirías que es el mayor problema? Bueno, en estos momentos está claro el problema de la ética. Yo creo que podemos decir que la herramienta como tal tiene un problema gravísimo, y a modo de ejemplo explicaré que hay una tecnología que se llama Ask Delphi, donde están desarrollando todo el tema ético y demás, y se hacía con el objetivo de que, bueno, si se resolvía o se avanzaba mucho, pues integrarlo en el resto. Y hace un año le dijeron, vas por la calle y hay una persona detrás, y la inteligencia artificial dijo, uy, qué miedo. Dice, y si es de color, dice, pues corre, ¿no? Este tipo de barbaridades. Entonces, pues sí, tenemos un reto que resolver, pero se está avanzando. Entonces está el tema ético, obviamente los sesgos, y tengo que hablar también del tema de la explicabilidad, porque la inteligencia artificial es como un niño. Que un niño cuando aprende no te dice, mamá, yo he aprendido esto hoy, y la IA tampoco. La IA te dice, debes contratar a esa persona o no, debes darle el crédito o no, pero no te dice por qué ha tomado esa decisión. Y en otros aspectos sociales, ¿cómo crees que influye en la opinión pública? Bueno, en el momento en el que eres capaz de hiperpersonalizar un contenido, eres capaz de hacer que esa persona vote a quien tú quieras, ya lo sabemos que eso es así, pero lo más grave no es que tú seas capaz de manipular a esa persona, lo más grave es que él nunca, jamás pensará que le estás manipulando. Bueno, cambiando un poco la perspectiva, queremos enfocarlo también en el aspecto creativo. ¿Y cómo crees que la inteligencia artificial y la creatividad humana en el ámbito artístico está cambiando? Yo estuve el día que se presentó en un concierto cómo hubiera sido la sinfonía de Schubert, se hubiera terminado. Y era algo absolutamente extraordinario, ¿no? Entonces, ¿es creativa? Sí. ¿Que utiliza como base la creatividad de otros? Hombre, pues evidentemente, igual que los humanos. Tenemos que verlo como una herramienta que nos permite expandir nuestra creatividad. Recuerdo perfectamente hablar con una ilustradora. Le pregunté qué piensas, ¿no?, de la llegada de la IA, y me dijo, es maravilloso, porque ella me da una base cada vez que yo necesito algo, y yo luego lo que hago es creo por encima lo mío, y ahora hago muchas más ilustraciones. Entonces podemos hacer dos cosas, o quedarnos pensando que hay que parar esto, bueno, pues sí o sí, cosa que no es posible, o podemos mirar a ver cómo nos permite ser más eficientes y ganar más dinerito. Y la realidad es que esto no se puede parar. ¿Y cómo crees que será el impacto en el futuro del arte? O sea, de aquí a un par de años.
Pues voy a hablar, por ejemplo, de la música. Grabé un programa de televisión, una serie que se llamaba La Cuarta Revolución en 2018 y tuve la suerte, me dijeron, tienes que elegir los 100 sitios a los que te gustaría ir o las personas a las que te gustaría grabar y en base a eso hacemos el programa. Y elegí Google, las personas que llevan todo el tema creativo y su herramienta de IA generativa. Y entonces estuve con esta persona, me estuvieron enseñando cómo se componía música desde hace mucho tiempo y sonidos. Y entonces le pregunté cuál va a ser el impacto. Y me dijo, pues mira Silvia, nosotros lo que estamos haciendo es crear sonidos que no se podrían crear nunca, como por ejemplo una flauta con el tamaño de una persona. Es que nunca va a haber una flauta con el tamaño de una persona. Y hay otros muchos sonidos, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo va a ser el impacto? Pues si somos listos, nos ayudará a expandir nuestra creatividad.